Hola, ¿qué tal? Tenemos nuestro segundo encuentro. Espero que hayamos tenido mucha claridad en la exposición y que haya sido inteligible todo lo que manifesté en la primera reunión. Esta es nuestra entonces segunda clase y yo había prometido, tal como dice el programa, incursionar en el sistema patriarcal, en sus orígenes, su constitución, sus derivas, sus manifestaciones actuales. ¿Y por qué? Porque desde nuestra perspectiva, el patriarcado es un sistema de exclusión, de sometimiento, de subordinación, no solo de las mujeres, sino en general de los sujetos más débiles, tenidos como más débiles, y de las otredades sexosociales. El patriarcado es la protoforma de desigualdad que ha conocido la humanidad y que entonces es de constitutividad un ejercicio violento. De diferentes maneras puede ser registrada esa violencia, desde la simbólica hasta la física crucial y dramática del exterminio. Pero entonces me gustaría que absorbemos algunas nociones históricas acerca de cómo se gestionó el patriarcado. La humanidad, nuestra especie, Homo sapiens sapiens, probablemente tenga 30.000, 40.000 años de existencia. La protoespecie Homo sapiens tiene 350.000 años. Pero esta formulación que ya nos constituye como la especie que somos, que seguimos en estado evolutivo, debo decir, remite a unos 30.000 años. Pues bien, el patriarcado es un sistema que se inventó en un momento determinado, dadas determinadas también condiciones sociales, culturales, económicas, materiales de transformación de nuestras sociedades primitivas. De modo que me voy a referir al momento, largo momento de eclosión de las fórmulas, primero protopatriarcales y luego definitivamente patriarcales. Durante la experiencia anterior a la emergencia del patriarcado no hay división social de tareas según sexo, género. Entonces hay un enorme ciclo de existencia humana en que no es posible encontrar diferenciación sustantiva funcional de los desempeños atribuidos a varones y mujeres. Siempre debemos pensar que las condiciones de inmensa precariedad de la especie, de nuestras comunidades antecedentes, hacían realmente irracional, incabible, de una insensatez absoluta, una diferenciación taxativa, categorial de funciones de las mujeres y funciones de los varones. Ambas condiciones de posibilidad debían ejercer exactamente las mismas tareas para la subsistencia. De modo que no hay división ninguna para procurarse de elementos fundamentales para subsistir, cazar, pescar, procurar elementos en los bosques, frutas, y eventualmente hacer una cierta cosecha, toda vez que en algunos lugares había una circunstancia de crecimiento de algunas plantas nutrientes que fueron dando luego lugar a una experiencia notable de domesticidad de toda esa experiencia natural. Entonces, quiere decir que el patriarcado remonta a un momento particular de la existencia de nuestras sociedades primitivas y que esto ha sido en general datado como la fase del Neolítico superior. Fase de complejidad, fase en la que hay una aglutinación de composiciones
mucho más interesantes para la sobrevivencia, y entonces la data del Neolítico es 7.000, 8.000 años. Probablemente esté por ahí, por ese número de años, cuando mucho podríamos decir 10.000 años. Entonces, una primera gran aproximación al análisis del patriarcado, habida cuenta lo que sostuve en la clase anterior, habida cuenta la exacerbación de la conducta, el imaginario, la sensibilidad, el telos patriarcal en el siglo XIX. Entonces hubo algunos espíritus que efectivamente ensayaron análisis muy precursores respecto del origen del sistema patriarcal. Uno de esos escritores notables es muy conocido, es Federico Engels. Ustedes saben que Engels participa de esa adhesión al llamado materialismo histórico. Engels nos dedicó un libro en 1884, después de un trabajo inmenso, muy detallado, de una enorme erudición. Federico Engels construye entonces ese texto que fue muy diseminado: Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y Federico Engels va a reparar en algo, se basa muchísimo en una figura que ha sido muy recuperada por él mismo, Engels, Morgan, una especie de protoetnógrafo muy importante, que ha hecho estudios interesantísimos respecto de la sobrevivencia, todavía en grupos aborígenes en Estados Unidos, de ciertas formulaciones de comunidad en que todavía había algunas hebras que todavía eran previas al origen del propio patriarcado. Entonces, quiero decir algo más antes de ingresar exactamente en los detalles del patriarcado. Y en general, la configuración de linajes, la configuración de estatutos de pertenencia y de identificación en nuestras comunidades primitivas, clánicas y antes de la organización clánica, tenía un común denominador en general en todas las experiencias planetarias, y era la asignación de un atributo fundamental de identidad a la madre, la matrilinealidad. Esa matrilinealidad obviamente derivaba de que había una circunstancia empírica incontestable. Quiero decir que siempre pudo haber sido abrumador la identidad del padre, un aspecto abrumador, pero la identidad materna era de una evidencia empírica incontestable. Por lo tanto, en general, el acierto muy primitivo fue que la identidad que contraían, ¿no?, los elementos pertenecientes a un grupo, respondían a la identificación que procedía de la madre. La matrilinealidad en ningún momento ha significado matriarcado. Esta es una de las mayores dificultades que a menudo ha habido para exaltar la posibilidad precedente de un matriarcado. La matrilinealidad lo único que determina es la línea de identidad que va a tener un acontecimiento de enlace consanguíneo y de familiaridad y de domesticidad, pero no ha significado poder por parte de las mujeres. Esto lo quiero aclarar porque a veces es todavía un elemento de discusión, pero me parece que quiero dejar claro antes que nada esto. Recientemente tuve que hacer una larga introducción a un texto clásico de Paul Lafargue en el que hace una exaltación del matriarcado.
a propósito justamente de una especie de complementación que quiere hacer este autor notable, también inscrito en el materialismo histórico, que escribió ese texto corto, El matriarcado, justamente luego que se había producido el libro de Engels, Orígenes, entonces, de la familia, la propiedad privada y el Estado. No me quiero demorar más en señalar que para Engels el patriarcado se inicia como una experiencia de privatización, de patrimonialidad, de adueñamiento por parte de configuraciones clánicas respecto de recursos naturales, recursos obviamente que significan una sobrevivencia interesante. Él le da muchísima importancia, desde luego ya estamos sobre una extensa dimensión de lo que llamamos la revolución agrícola. La revolución agrícola, un minuto me demoro en esto, es una revolución que lleva largos y largos siglos por las que las sociedades primitivas pueden implantar aquellas simientes, aquellas semillas que han visto que tiene una producción determinada de granos en un momento determinado, y esos granos son nutrientes muy, muy notables. Esto también ha sido un largo aprendizaje. Nutrientes como ¿qué? La cebada, el trigo. Entonces hay una implantación en lo que podríamos llamar perímetros domésticos. Lo que se ha encontrado contingentemente en algunos territorios, se toma la providencia de la implantación de esos granos en territorios de hábitat en los que se puede hacer un control. Esto también ha sido una experiencia extraordinaria. Por eso se llama revolución agrícola. Ustedes pueden imaginar lo que significa el cálculo de probabilidad de sobrevivencia cuando se tiene un labrantío al que se puede cuidar y del que se espera que se produzcan granos nutritivos en una determinada época del año. Esto que parece tan corriente a nuestra comunidad de sentido fue un trazado extraordinario en la vida de nuestros antecesores y nuestras antecesoras. En suma, lo que dice Engels es que hay un momento de complejización de las organizaciones humanas primitivas por las que grupos clánicos se van a adueñar de determinados recursos. Rebaños, para él fundamental, bueno, labrantíos, rebaños, etc. Sobre todo, Engels insiste mucho en esa capacidad de gestionar rebaños. Ustedes pueden imaginar el significado extraordinario que tiene hacerse de rebaños para la sobrevivencia. Entonces, esas experiencias, ¿no? Que no son de un día para otro, por favor, sino que representan ciclos de una adaptación extraordinaria y de una creatividad también notable por parte de nuestras y nuestros antecesores, está significando el inicio del patriarcado. Hacerse propietario de esas provisiones naturales o inclusive aquellas que efectivamente se fomentan como labrantíos evidentemente trabajados. Para Engels, la matriz de nacimiento del patriarcado era el adueñamiento de los bienes naturalmente dados y de aquellos que se iban forjando en la experimentación humana clánica. De modo que a partir de ahí hay un grupo societal, los varones, que van a tener obviamente creciente hegemonía en el control de todos esos recursos en lo que llamamos la privatización. Privatización que no tiene mucho que ver con la privatización burguesa que conocemos ahora, la propiedad privada que conocemos hoy. Se trataba de una propiedad privada en orden a una corresponsabilidad y a un coadueñamiento por parte, insisto, de regímenes de varones que tienen la regencia y el poder en una determinada comunidad. Entonces, he ahí
el inicio del patriarcado. Adueñarse ha significado también, probablemente no sabemos mucho cómo aconteció, y la verdad es que voy a recordar una célebre opinión de Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, cuando se le preguntó respecto del origen del nacimiento de algo que sí caracteriza a nuestra humanidad. La especie humana está caracterizada por varias notas singulares. Una de ellas, desde luego, la expresividad del lenguaje, etc., pero podríamos decir hay otras especies que tienen lenguaje. Pero lo específico humano es haber creado orden simbólico. El orden simbólico es propio de la especie humana. Entonces, estas ideaciones fundamentales que nos constituyen una subjetividad que es finalmente, se adoctrina de un modo, se articula en un sentido que crea una posibilidad de actuar y no otra. Esa circunstancia tan compleja que llamamos orden simbólico, sí, uno de cuyos elementos nutrientes fundamentales es el propio lenguaje, pero que bueno, que tiene toda un despliegue de principios que efectivamente remiten a una construcción muy arcana y muy perfeccionada. Es muy probable que coincida el Neolítico superior y esta apropiación privatizada de recursos, de posibilidades de dominio, de hábitats y demás, seguramente tiene mucho que ver con un principio regente fundamental del orden simbólico, como es la prohibición del incesto. Si ha habido promiscuidad, a propósito del principio regente de prohibir el incesto, se exterminan de alguna manera normativamente las posibilidades concupiscentes entre miembros descendientes de la familia y colaterales. Entonces, esto ha implicado lo que sabemos, ¿no? Una larga vinculación de las mujeres con otros medios, la necesaria rotación de las mujeres, de grupos clánicos que tienen que rotar necesariamente a otros grupos, por supuesto, sin que se les pida ningún tipo de autorización. Esta necesaria rotación de las mujeres a propósito del justamente impedimento fundamental, ¿no?, arbóreo del incesto, está muy unido seguramente al principio de, efectivamente, el ejercicio de patrimonialidades. Esta era la versión muy notable de Federico Engels. De algún modo, Engels nos apuntó el principio del patriarcado con el principio de la propiedad privada. He ahí donde debería encontrarse la enjundia regente, rectorial, de los grupos masculinos sobre los grupos femeninos. Las tesis de Engels tuvieron una torcedura fundamental gracias a la emergencia de la segunda ola feminista. Desde luego, hay una corriente muy vigorosa dentro de los feminismos que es la corriente materialista de pensamiento. El feminismo materialista ha sido muy, muy importante, que toma gran parte de las tesis marxistas, ¿no?, y ha hecho obviamente una cierta reconversión y adecuación desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos de las mujeres. Entre las circunstancias más notables que tenemos respecto de retos a estas convenciones teoréticas tan interesantes que han provenido, sobre todo de Federico Engels, gran fuente, ha habido entonces una revisión completa de, sí, los componentes previstos por Engels, pero en otro orden de significación. Para una figura como Gerda Lerner,
que está indicada en la bibliografía, y deben leer, por favor, la parte introductoria de un texto que se llama Orígenes, los orígenes del patriarcado. Para Gerda Lerner, no cabe duda que la propiedad privada es fundante del patriarcado. Pero ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la experiencia primera de propiedad privada? ¿De qué se trata la propiedad privada regente que da lugar al patriarcado? Los cuerpos de las mujeres. La primera experiencia de privatización que se experimenta, la experiencia, insisto en esto, de adueñamiento, de apropiación, tiene que ver con los cuerpos femeninos. Entonces, a partir de ahí podemos, ¿sí?, inaugurar los cauces de la regencia patriarcal hacia objetos, las cosas, los animales, en fin, las demás significaciones sociales de apropiación por parte de los varones. Entonces, yo voy a leer lo que propone Gerda Lerner y que tiene una enorme aceptación, ha tenido. No solamente Gerda Lerner, el trabajo sobre el patriarcado ha sido objeto de, digamos, auscultar los orígenes, ha tenido varias cultoras y sobre todo el significado más reciente, ¿no?, la residumbre patriarcal más reciente, ha tenido extraordinarias cultoras. No me puedo olvidar de Celia Amorós, por ejemplo, y demás, que si ustedes desean pueden efectivamente volver sobre la nota tan particular de Celia Amorós sobre el patriarcado, el iluminismo y la deriva que hubo a propósito de lo que conté en la clase anterior, una deriva impensada. En vez de aumentar los derechos de todos los seres humanos, se aumentaron los derechos de una parte de la humanidad, los varones, que, en fin, significó toda esa saga una repatriarcalización de nuestras sociedades. Dice Gerda Lerner, lo que sostiene en su libro. La apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso como mercancía está de hecho en la base de la propiedad privada. B. Los estatutos arcaicos se organizaron como un patriarcado, así que desde sus inicios el Estado tuvo un especial interés por mantener la familia patriarcal. El Estado en un sentido general, el poder de la gobernanza, ¿no? Es decir, el Estado en el sentido de Lerner es el Estado organizado desde el punto de vista de poder político sobre una sociedad. C. Los hombres aprendieron a instaurar la dominación y la jerarquía sobre otros pueblos gracias a la práctica que ya tenían de dominar a las mujeres de su mismo grupo. Se formalizó con la institucionalización de la esclavitud, que comenzaría con la esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados. D. La subordinación sexual de las mujeres quedó institucionalizada en los propios códigos jurídicos y el poder totalitario del Estado la impuso. A través de varias vías se aseguró la cooperación de las mujeres en el sistema, la fuerza, la dependencia económica de la cabeza de familia, los privilegios clasistas otorgados a las mujeres de clase alta, que eran dependientes y se conformaban, y la división creada artificialmente entre mujeres respetables y no respetables. Entre los hombres, la clase estaba basada y está basada actualmente en su relación con los medios de producción. Quienes poseían los medios de producción podían dominar a quienes no los poseían.
Para las mujeres, la clase estaba mediatizada por sus vínculos sexuales con un varón, quien entonces le permite acceder a los recursos materiales. La separación entre mujeres respetables, encomillado, es decir, ligadas a un varón, y no respetables, es decir, no ligadas a un varón, está institucionalizada en las leyes concernientes a cubrir con velo la figura femenina. Hay algunas cuestiones más, pero me gustaría señalar estas significativas tesis de Gerda Lerner acerca de la constitutividad violenta del sistema patriarcal. Entonces, creo que estamos terminando y me gustaría entonces analizar que el principio fundamental de la desigualdad humana debe hallarse primero en la división sexogenérica patrocinada en un momento determinado por las regulaciones traídas en el Neolítico Superior respecto de la apropiación del sujetamiento de las mujeres y de hacerlas partes también, como dice Gerda Lerner, del propio intercambio de mercancías, a la manera en que podríamos decir que este sistema económico regente es un sistema el más antiguo, todavía estamos muy lejos de una configuración capitalista de las sociedades. En suma, por eso cada vez que estamos insistiendo en que solo el análisis teorético efectuado por la gran avenida de los feminismos de la segunda ola permitió observar con una lupa fina la determinación violenta que constituye al sistema patriarcal para extinguir la violencia de género, para extinguir la violencia contra las mujeres y contra los débiles y contra aquellos individuos que están excluidos de la esfera de consideración porque efectivamente se alejan del patrocinio heteronormativo que es constitutivo de esa violencia patriarcal. Efectivamente, para comprender cómo debemos erradicar la violencia, necesitamos comprender la férula violenta del sistema patriarcal. Insisto en que esa segunda ola feminista que trajo un acopio tan notable de conceptualizaciones que permitieron visibilizar, registrar, analizar y reflexionar sobre la constitutividad violenta que tenía el propio patriarcado y su reflejo fundamental en los estados. El orden jurídico del Estado ha sido un orden violento. En este momento, efectivamente, estamos analizando las fórmulas de revisión, de transformación del Estado, constituyendo entonces derechos para las mujeres. Pero bueno, queda todavía mucho que hacer para una modificación sustancial antipatriarcal del Estado. Me gustaría recordar que Catherine MacKinnon decía que el Estado es masculino desde el punto de vista de la jurisprudencia y esto significa que adopta el punto de vista del poder masculino en la relación entre la ley y la sociedad. Y esta postura es especialmente patente en la decisión constitucional, que se considera legítima en la medida en que es neutra en cuanto al contenido político de la legislación. El fundamento de esa neutralidad es el supuesto generalizado de que las condiciones que incumben a los hombres por razón del género son de aplicación también a las mujeres. Es decir, es el supuesto de que en la realidad no existe en la sociedad desigualdad entre los sexos. Esta frase, que es muy contundente,
En realidad, me gustaría que reflexionaran sobre ella. No está en la bibliografía, pero lo que quiero decir es que es una reflexión que incita a pensar que necesitamos modificación de los marcos legales para enfrentar la violencia ejercida contra las mujeres, pero que también entonces necesitamos transformar profundamente la propia concepción del Estado, que más allá de las modificaciones sigue siendo un Estado patriarcal.